Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas televidentes. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes, como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos informativos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Hoy vamos a tener un programa bastante picadito, como se dice popularmente. Vamos a tener a Pablo Tactub, el director nacional de estadística, hablando precisamente del comportamiento del coronavirus en la República Dominicana. Ustedes recuerdan que el ministro de Salud, Plutarco Arias, dijo hace 2 semanas que la curva del coronavirus definitivamente estaba aplanada en la República Dominicana. Vamos a ver si don Pablo Tactub, que ha dado seguimiento a este comportamiento de la pandemia en el país, sustenta esta aseveración del ministro de Salud Pública ya con sus propias proyecciones y los propios números que ha estado manejando desde el principio de esta pandemia en marzo pasado. Vamos a tener, como siempre, nuestro resumen deportivo con Manuel Reyes, y Henry Ebrar estará comentando la actualidad económica nacional e internacional, hoy con hechos bastante interesantes desde el punto de vista económico, porque el ministro de la Presidencia está anunciando algunos ajustes a figuras fiscales y la venta de activos del Estado Dominicano para recaudar fondos para apoyar lo que es la política fiscal del gobierno. Y justamente esta tarde el Senado de la República aprobó otro contrato de préstamo, esta vez con el Banco Interamericano de Desarrollo, por $500 millones que vienen a sumarse ya a los bonos soberanos recientemente colocados en los mercados financieros internacionales por un monto de $3.800 millones de dólares. Bueno, al final vamos a tener una breve intervención de la amiga Pochi NG, que va a hablar, por ejemplo, de una celebración china en su restaurante aquí de la capital dominicana. Así que este es el menú que tenemos para hoy en esta propuesta de la noche por Digital 15. No sé si Diógenes ya está en línea. Así que mi saludo, don Diógenes, si me está escuchando. Todavía no está. Bueno, de inmediato vámonos con lo que le estaba informando con relación a declaraciones. Bueno, ya tenemos a Diógenes ahí en línea. Don Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia, que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuesta de la Noche. Y tú sabes, son los asuntos tecnológicos que a veces no le permiten a uno acceder en el tiempo que uno realmente lo requiere. Bueno, le estaba rogando a los técnicos ahí en el estudio que vamos a ver si Dios se ampara de nosotros en el día de hoy y podamos desarrollar un programa sin esos inconvenientes, sin esas fallas técnicas que ya son habituales. Así que vamos a esperar que las cosas transcurran bien, porque como decía, tenemos un programa bastante interesante, bastante picadito en el día de hoy. Diógenes, empezaba diciendo que el ministro de la Presidencia, el ministro Macarrulla, está anunciando algunos ajustes a figuras fiscales y igualmente la venta de activos del Estado para recaudar fondos y apoyar lo que es el desempeño del gobierno en la presente crisis sanitaria. Esta información, que a mí me parece bastante interesante y importante también, interesante desde el punto de vista por el impacto que va a tener en la economía dominicana. Dice que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo que el gobierno analice el ajuste de una serie de figuras impositivas y que es probable que el Estado tenga que vender activos importantes. Lamentablemente hemos tenido que ser más creativos y es muy probable que el Estado tenga que desprenderse hasta de activos importantes para poder generar los recursos para manejar sus compromisos fiscales, señaló Macarrulla. Durante una entrevista este martes, el funcionario no dio mayores detalles sobre los ajustes tributarios, aunque resaltó que una reforma fiscal no será posible hasta fines del próximo año. Acerca de la privatización de bienes públicos, Macarrulla dijo que están
evaluando la posibilidad de vender acciones que tiene el FOMPER en empresas recuperadas, pero que será un proceso más lento porque esas son inversiones del Estado, se comparten con inversionistas privados. Son empresas en marcha, dijo. El presidente ya ha ido nombrando los representantes del gobierno en cada empresa y va a haber coordinador arriba que en cada caso va a analizar la forma en que el Estado se va a ir desprendiendo y si convienen esas inversiones. Ya aseguró Macarrulla que se va también a iniciar un proceso de venta de acciones de Punta Catalina, no dijo en qué proporción, pero ya esto es oficial. Esta planta que, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades pasadas, estaría reportando los beneficios anuales al gobierno dominicano por el orden de los 450 millones de dólares anuales, es decir, 200 millones en beneficio neto de venta de energía y 250 millones como ahorro. Pero ya es un hecho lo que está anunciando Macarrulla de que se va a proceder a las ventas de estas acciones de Punta Catalina. Es decir, el Estado Dominicano se va a desprender de activos tanto en empresas recuperadas y en el sector eléctrico. Esto se hace con la decisión de captar recursos para apoyar lo que es la política fiscal del gobierno en el marco de esta crisis financiera que ha impactado también la parte económica. Pero, Diógenes, justamente esta tarde sale la información que el Senado de la República acaba de aprobar otro contrato de préstamo por el orden de los 500 millones de dólares otorgados al país por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, la senadora Farideh Raful, representante del partido del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, ella presentó un informe favorable para la aprobación de este contrato de préstamo. La bancada del Partido de la Liberación Dominicana se abstuvo de votar. Pero brevemente, Diógenes, decirte que si sumamos estos 500 millones a los 3.800 millones de dólares que se colocaron en los mercados financieros en calidad de bonos soberanos recientemente, estamos hablando de 4.300 millones de dólares que ya ha contratado el gobierno dominicano. Esto calculado a la tasa vigente, a la tasa de cambio vigente al día de hoy, que es de 58.59 pesos por dólar, estamos hablando de más de 251.000 millones de pesos. Y economistas privados ya están adelantando de la deuda externa sobre el PIB, ya estaría cercana al 70%, equivalente al 70%. Me disculpa, Dios, de que me extendí bastante, pero era para dar la información completa. No, Manuel, pero es bueno observar que esos préstamos a los que te refieres corresponden, y también lo comentamos ayer, corresponden al desembolso a la gestión del presupuesto de este año. Lo que está estableciendo Macarrulla se refiere sobre todo a la gestión del presupuesto del año que viene, de 2021, que se sabe será un año bastante difícil y bastante complicado, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo en términos general, dado los efectos que está generando la pandemia del coronavirus en todos los países del mundo. Entonces, él ha dicho una frase que me gusta, Manuel. Él ha dicho, hemos tenido que ser creativos. Entonces, ante esta situación bastante crítica que arrastra la economía por la caída de los ingresos fiscales, hay que ser bastante creativo para generarse recursos. Y ya, Manuel, parece que es una decisión tomada del Ejecutivo, porque ya los funcionarios coinciden en ese planteamiento. Al parecer no habrá privatización de empresas ni de instituciones públicas, pero sí habrá venta de acciones en alguna de las empresas del Estado. Y eso
sin duda, para generarse recursos frescos, porque el año que viene será un año bastante difícil. Adelante, Manuel. No, la preocupación viene marcada por el hecho, sabemos que todos los países del mundo, especialmente países que están en las condiciones de República Dominicana, tendrán que endeudarse por efecto de esta crisis. De otra manera, no habrá forma de gerenciar la administración pública y el desarrollo del país y potencializar la necesaria recuperación económica. Pero sí es motivo de preocupación el hecho de que ya se esté hablando de que la deuda pública externa junto a la deuda del Banco Central ya estaría representando para el año que viene el 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una participación bastante significativa, sin precedente en la historia de República Dominicana, y esto habría que ver cómo en definitiva se maneja, porque hablar de un 70% es un 70%, es decir, es algo que tendremos que ser creativos también en esta parte para evitar que el deseo que tenemos de recuperar el país endeudándonos no se convierta en un boomerang y en definitiva resulte la sal más cara que el chivo. Es decir, eso es lo que estoy planteando y esa es la preocupación que tengo. Pero, Diógenes, hoy como le advertí o le comuniqué a los amigos televidentes, vamos a tener un programa bastante picadito, y ustedes recuerdan que el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, informó hace un par de semanas que la curva del coronavirus se había aplanado en la República Dominicana. Pablo Tatú, el director nacional de estadística, ha estado dando seguimiento desde el principio, desde el marzo pasado, al desarrollo de esta pandemia en la República Dominicana, y ha estado haciendo sus propias proyecciones al margen de las proyecciones que hacen los organismos públicos, pero en base a los datos que da el Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a ver qué nos dice Pablo Tatú sobre las proyecciones que tiene sobre cómo se ha estado comportando esta pandemia del coronavirus en la República Dominicana, que evidentemente en las últimas semanas se ha notado una reducción significativa tanto en el número de casos positivos como en el número de muertos. Así que adelante, don Pablo, si usted está en línea. Buenas tardes Manuel, buenas tardes Diógenes, también mi amigo Barriuso. También quiero enviarle un saludo a Rosa NG, que va a estar con ustedes esta tarde. Es una amiga muy querida, y le deseo mucho éxito en esa actividad que ella está promoviendo. Bueno, vamos a ver, Manuel, el gráfico con el que estamos viendo. Exactamente. En ese gráfico podemos ver muy claramente el tema de cómo ha ido evolucionando los diferentes aspectos del COVID-19 en República Dominicana en 8 periodos. Pero vamos a centrarnos en lo que son las bajadas con respecto a los picos. Fíjense que el pico de 1.374 casos nuevos diarios se produce en la segunda quincena de julio. Bueno, ya esto ha bajado a 494 nuevos casos diarios, lo que significa una reducción de un 64%, que es importante. Los curados han ido bajando, pero es porque el número de activos se está disminuyendo. Entonces, en esa misma medida, pues realmente van a ser menos los recuperados, pero son muchos más que los activos en este caso. Y eso es también de suma importancia. En cuanto a los fallecidos, me dio muy mala espina lo que sucedió en la primera quincena de septiembre, porque en la primera quincena de septiembre fue que se produjo el pico más alto con respecto a los fallecimientos.
Llegamos a 21 fallecimientos en promedio por día en ese periodo. Pero bajamos a un nivel similar al que teníamos en la primera quincena de junio. Bajamos en esta quincena a 7 fallecimientos por día, lo cual da una señal de mucha esperanza. Lo que podemos, y con respecto a los activos, si pueden correr un poco el gráfico hacia la derecha, podemos ver que los activos, exactamente, los activos, en vez de aumentar, en vez de tener crecimiento diario de los activos, lo que ha tenido en las 3 últimas quincenas es decrecimiento, es reducción de los casos activos. Eso es muy bueno porque eso lo que señala es que estamos frente a un mejor manejo, un manejo más posible, más factible de manejar el tema de las hospitalizaciones y de las emergencias relacionadas con el COVID-19. Esto ha llegado a un punto tan importante que el total de activos llegó a un pico en agosto, el 8 de agosto, de 34.951. Y eso ha disminuido sustancialmente a 22.475. Eso quiere decir una reducción de un 36%. Más de la tercera parte de los activos se ha disminuido con respecto al pico. Señales de preocupación. Bueno, una señal de preocupación es que a veces hay una parte de la población que una medida, como pasó cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, con todo el tema electoral, etcétera, todo eso hizo que mucha gente se desbordara a romper todas las medidas de precaución, todas las medidas de prevención. Dejaron de usar mascarilla, rompieron, también se eliminó el toque de queda en aquella ocasión, porque no prolongaron el periodo de emergencia. Todo ese tipo de cosas contribuyó a que hubiera un rebrote. Si, por ejemplo, hemos visto casos de hoteles donde hay mucha gente que se ha congregado ahora y también sin tomar en cuenta en las piscinas, en las áreas, en todas las áreas de los hoteles, la gente sin tomar ninguna medida de precaución. Eso es preocupante y puede conducir a un rebrote. Entonces, lo que tenemos que volver es esperar, volver al distanciamiento, volver a quedarse en casa lo más posible, volver a la mascarilla y volver al lavado de manos frecuente. Entonces, no nos vamos a descuidar para que estas señales de esperanza se mantengan en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, don Pablo Tatú, el director nacional de estadística, por esta contribución. Así que muy agradecido, don Pablo, de esto. ¿Cómo no? Miren, ¿Cómo no? señores, sí, el presidente de la Cámara de Cuentas apoderó a la Procuraduría General de la República de un listado de funcionarios actuales y de funcionarios salientes que no depositaron a tiempo su declaración jurada de bienes. Esto conlleva sanciones de acuerdo a la ley. Así es que ya eso está depositado ante la Procuraduría General de la República y ahora solo falta que la Procuraduría General de la República actúe y en consecuencia establezca precedentes en las sanciones a los funcionarios que no lograron depositar su declaración jurada de bienes en el tiempo establecido. Bueno, Diógenes, vámonos con unos compromisos. Cuando retornemos,
Manuel Reyes estará con su resumen deportivo.